Lo que estamos viendo del lado derecho es un SSD que fue modificado, se le colocaron thermal pads y arriba un heatsink. Todo esto con el propósito de disminuir la temperatura, que por cierto yo hice la revisión de esta unidad de estado sólido. Volviendo al tema de la computadora, bueno, solo hay una cosa que quiero decirles, es que tengan precaución. Antes de realizar cualquier cosa desconecten la fuente y si tienen alguna medida de seguridad como pulsera antiestática siempre es bueno ponérsela. Debemos ubicar los tornillos que sujetan la placa de cobre y una vez que ya los hayamos retirado, bueno, podemos comenzar a quitar la cinta que está como una medida de protección. Seguido de esto ya tenemos libre la placa madre y podemos empezar a trabajar. Al ver esto se pueden sentir perdidos, así que los expondré en contexto. Por un lado tenemos el procesador y en la parte superior quiero pensar que es el chipset. En la parte inferior vamos a tener dos módulos de RAM DDR4 de 4 GB cada uno. En la parte derecha vamos a encontrar lo que es la antena Wi-Fi y ese chip desconozco su función. Pero bueno, ya con esto podemos empezar a hacer la aplicación de la pasta térmica. No sin antes retirar el antiguo pad que estaba haciendo el contacto en la placa de cobre, que bueno, lo vamos a desechar porque es de una menor calidad o tal vez se pueda reutilizar en alguna otra cosa. Esta es la placa de cobre que tiene como un recubrimiento aislante y tiene un pequeño pad para lo que sería el chipset. Bien, pasta térmica que usaremos va a ser la MX4 de Arctic, podemos ocupar cualquier otra, aunque en lo personal no les recomiendo la pasta metálica por cuestiones del espacio y que vamos a estar moviéndonos mucho, podremos hacerlo aunque con sus respectivas precauciones. Una vez hemos aplicado la pasta solo queda expandirla uniformemente. Este es el heatsink de cobre que voy a ocupar, las medidas son las que se aparecen abajo. De acuerdo a tu computadora puede variar, aunque bueno, estas medidas aplican para la gran mayoría de Celerons, Pentium, Atoms, ya para algunos i3 va a variar. De paso aproveché y coloqué thermal pads sobre los módulos de RAM, estaba dudando si ponerlo sobre otro módulo, pero bueno, es suficiente. Ya para terminar esta parte, lo único que hice fue colocar más pasta térmica sobre el heatsink para que hiciera el contacto con la placa de cobre. Y bueno, terminé cambiando también el pad del chipset. Bueno, lo siguiente es otro experimento que en este caso también fue exitoso. Consiste en transmitir el calor de la cubierta de cobre hacia la tapa. Aprovechando que mi tapa es metálica, pues también va a servir como conductor. Entonces colocamos un thermal pad, en este caso el antiguo, y de ahí vamos a colocar un heatsink y de ahí tendríamos que colocar otro thermal pad. En este caso, bueno, yo esto lo voy a hacer a la inversa porque quiero que el thermal pad bueno quede bajo la cubierta de cobre. De ahí colocaríamos el heatsink y de ahí, bueno, terminaríamos colocando el pad que venía de fábrica. Todo esto para que el calor del procesador salga a la cubierta de cobre. Que bueno, y de la cubierta de cobre ahora lo queremos transmitir a la tapa. Va a ser un sacrificio en el sentido de que el calor no va a estar atrapado dentro, sino que va a salir, pero de acuerdo a los usuarios y a cada persona, este calor puede molestarlos o no. En mi caso no me molesta y prefiero que el calor salga hacia afuera y por dentro esté muy fresca la computadora. Y bueno, terminé por colocar otro pequeño pad que me sobró. Decidí colocarlo en el chipset que desconocía y bueno, esto no afecta o beneficia mucho. A continuación los dejo con los resultados. Que bueno, estas son temperaturas en tiempo de reposo, definitivamente sí disminuyó la temperatura. Y los siguientes clips que estaré mostrando fue contenido que yo no tenía pensado subir. El propósito era simplemente enviarlo a algunos compañeros, amigos y de ahí no pasaba. Pero bueno, en Minecraft el rendimiento fue óptimo. En algunas zonas donde sí subía un poco los gráficos, pues andaba entre 30 y máximo 70 FPS. Era una experiencia jugable. Por otro lado tenemos un juego de rol, funciona muy bien, unos 20 FPS yo la calculo. Fortnite definitivamente no es recomendable, se pudo correr, pero 15 FPS máximo. Dirt Rally en una resolución de 480 y rondaba los
30 hasta 50 FPS, pero aquí en este clip a 720 definitivamente se puede jugar, pero no en unas óptimas condiciones. Tekken no Fighter Mugen es un juego que consume mucho, es muy CPU dependiente, y puse personajes que son más pesados y que tienen ataques muy calculados donde cada milésima de segundo cuenta. Y bueno, vemos que no crashó en esta ocasión, pero varía de acuerdo a las partidas. En Halo 2 todo fue muy bien, una experiencia óptima. En un emulador que sería el Dolphin Mario Sunshine, la temperatura fue bien. Lo que están viendo es mi computadora actualmente. No es visualmente algo muy atractivo, pero funcionalmente es otro nivel. Quiero dejarlos con los resultados que me dio Cinebench R15. Es un rendimiento excepcional a pesar de que es un low cost. En conclusión, este thermal mod era obligatorio por la refrigeración pasiva que tenía, y si se le quería dar un poco más de carga de trabajo, no lo iba a lograr simplemente así stock. Así que con esto, si disminuyó la temperatura a casi unos 20 grados, en tiempo de reposo ahora ronda entre los 30 hasta los 50 grados, y anteriormente rondaba entre los 40 hasta los 60, y en carga de trabajo anteriormente llegaba hasta los 89 y actualmente no pasa de los 73 grados. Se puede comparar el rendimiento o el performance a un i5 de cuarta generación, claro, de laptop, y aún así el Celeron es mucho más eficiente energéticamente. Ya saben que dudas o sugerencias las pueden dejar en los comentarios.